Hoy vamos a hablar de los organismos de control. En primer lugar, vamos a hablar de la Contraloría General de la Nación. En el artículo 119, la Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración. En el artículo 267, el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los recursos particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación. Entonces es muy importante tener en cuenta eso por el tema del COVID, porque aquí va a haber que vigilar muy bien para dónde van a coger los recursos y estas nuevas políticas que van a distribuir el gasto público general en materia de recursos no solamente nacionales, sino también departamentales. Hay unos principios que regulan la Contraloría General y estos principios tienen que ver con el control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. Entonces, imaginen ustedes la tarea que tiene ahora, en este momento en particular, el Contralor General para revisar muy bien la gestión fiscal en materia de recursos. La elección del Contralor es bueno tenerla en cuenta, está prohibida la reelección del Contralor y además el equilibrio de poderes o el mal llamado equilibrio de poderes en el artículo 267 de la Constitución, inciso 5, se modificó diciendo que el Contralor será elegido por el Congreso en pleno. Entonces, esto no es solamente por la Cámara Baja o la Cámara Alta, como digo yo, es decir, por los representantes o senadores, sino por todo el Congreso en pleno, en donde se debe elegir el Contralor por mayoría absoluta en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del presidente de la República, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de funciones al vencimiento del mismo. Entonces, el Contralor viene por convocatoria pública, no se les olvida a ustedes eso, y es elegido por el Congreso en pleno. Dentro de los requisitos que tiene el Contralor, se dice entonces que se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía, tener más de 35 años de edad, tener título universitario o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor a 5 años y acreditar las calidades adicionales que exija la ley. Me parece que hay buenos requisitos o buenas credenciales para ser Contralor de la República y me gusta mucho lo de la edad, me parece que es una edad razonable con experiencia para manejar un tema tan importante dentro del Estado, distinto a lo que pasa pues para ser representante o senador en Colombia, que es una edad muy bajita. Aquí es 35 años. Y entre las funciones del Contralor, en el artículo 268, se dice que está prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas a los responsables del manejo de fondos o bienes de la nación e indicar los criterios de evaluación financiera operativa y resultados que deberán seguirse. También revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con la que hayan obrado. Y hay un punto 3 muy importante que es llevar un registro de la deuda pública de la nación y de las entidades territoriales. Es el Contralor el que le dice a usted qué plata debe el Estado en materia de deuda pública. Se ha dicho desde hace muchos años, me parece que hace más o menos 20 años a mí me decían que desde el momento de del nacimiento ya nosotros debíamos 2 millones de pesos para aportar a la deuda. Y ya saben ustedes que más del 50% de los recursos que nosotros sacamos del Estado, más del 50% se va para pagar intereses de la deuda pública y el capital sigue quietico. El punto 4, el ordinal 4 de este artículo dice que exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la nación. Otra función está establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma. Y hay otras funciones, quisiera cerrar con esta función que tiene que ver con promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. Hasta ahí estas funciones generales del Contralor General de la República. En lo que tiene que ver con los contralores departamentales, hay que decir que también el equilibrio de poderes, el acto legislativo 2 del 2015 también modificó el artículo 272 en el inciso 4, en donde se dice que los contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las asambleas departamentales, consejos municipales y distritales mediante la convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género para periodo igual al del gobernador o alcalde según el caso. Entonces es muy importante tener en cuenta que los contralores departamentales se eligen por las asambleas departamentales
y también, según el caso, por consejos municipales y distritales. Son ellos los que eligen a los contralores locales, si se quiere. ¿Quién no puede ser contralor en el caso del departamento? No podrá ser contralor quien haya sido en el último año miembro de la asamblea o consejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal. Tampoco, porque hay una provisión de empleo oficial para el contralor, quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor departamental, distrital o municipal no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones. Entonces, tener muy en cuenta esto para el tema de contralor. Ahora, viene una pregunta muy importante. El contralor tiene pues la facultad y la competencia de vigilar qué se hace con los recursos, y uno diría, bueno, una función de estas tan importante, ¿será que no es vigilada? ¿Quién vigila? Al vigilante, y por eso se creó una figura que es la del auditor, y el auditor en el artículo 274 está para hacer la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República, quien la ejercerá por medio de un auditor elegido por 2 años por el Consejo de Estado, de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia. Y algo aquí pues que no cuadra mucho, y es que los jueces tienen las competencias de elegir. Yo estoy de acuerdo con que esas competencias para elegir hay que quitárselas a los jueces no están para cumplir temas de elección, y estas facultades las tiene la Corte Suprema, la Corte Constitucional. Bueno, en este caso, por ejemplo, aquí está la facultad para elegir contralor, la tiene el Consejo de Estado de una terna enviada por la Corte Suprema de Justicia. Entonces imaginen ustedes la politiquería que puede haber en las altas cortes para nombrar un auditor de estos, que sería tan importante en la vigilancia de la gestión fiscal. Con respecto al Ministerio Público, hasta aquí la Contraloría. Con respecto al Ministerio Público hay que decir que durante las constituciones fue variando mucho durante la historia constitucional. En algunas incluyeron, en otras no. Hay que decir, por ejemplo, que este ministerio no fue incluido en una de las primeras constituciones importantes, la Constitución de Cúcuta de 1821, pero sí fue incluido luego este ministerio en 1830, pero vuelve y desaparece en 1832. Luego volvió la figura en 1853 hasta mantenerse en las demás constituciones con varios ajustes. Entonces ha existido como un celo con el Ministerio Público, pues porque ustedes saben que parece como un diablo que vigila a los servidores públicos y también a los particulares que manejan pues recursos del Estado. En la Constitución de 1886, hay que tener este dato presente, el ministerio, o básicamente el procurador, era elegido por el Ejecutivo directamente, no había que consultarle a nadie. Por eso yo he dicho que el Ejecutivo es una de las ramas más peligrosas y más prestigiosas que han existido en Colombia. Hasta 1886 se mantuvo que era el Ejecutivo el que nombraba al procurador. Hoy por hoy recuerden ustedes que el fiscal general de la nación es elegido en últimas por el presidente, porque llega por terna del presidente y finalmente de ahí sale el fiscal general de la nación. Entonces hay unas series de competencias y hay una serie de funciones y márgenes de acción en donde el Ejecutivo tiene muchos dientes, mucha fuerza, mucho poder para ejercer su función. El artículo 118 de la Constitución dice que el Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determinen la ley. Entonces, no olvidar que el Ministerio Público está conformado no solamente por el procurador, sino también por el Defensor del Pueblo y los procuradores delegados o los procuradores locales, además de los personeros municipales. En el artículo 275 se dice que hay una forma de elegir al procurador. Entonces ya es distinto, afortunadamente, como estaba en la Constitución del 86, en donde era el resorte del Ejecutivo. Ahorita el procurador de la Nación será elegido por el Senado para un periodo de 4 años de terna integrada por candidatos de la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Entonces tenemos muy en cuenta el fuero que tiene el Senado, no la Cámara Baja, como digo yo, sino la Cámara Alta. Las de la élite, los de sangre azul, son los que nombran al procurador, el Senado. Pero viene esta terna por parte del presidente de la República, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
Un par de artículos que hay que tener en cuenta para estas funciones tiene que ver con el artículo 6. No se le olvide a ustedes que el artículo 6 es el que castiga a los particulares y a los servidores públicos. Se dice que los particulares solo deben cumplir con la Constitución y la ley, y que los servidores públicos por esto, pero además por omisión y extralimitación. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque un procurador o un contralor está muy pendiente de lo que hace un servidor público en materia de recursos o en materia de derechos humanos o la Constitución, y ahí nos pueden caer muy fácil, y por eso nosotros los servidores públicos le tenemos mucho pavor y mucho temor a las IAS, como se dice, en este caso la Procuraduría. Dentro del artículo 209, en el inciso 2, también está establecido que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. Esto en cuanto a la función administrativa en general. Hay varias normas que tienen que ver con estas prescripciones, que tienen que ver con sancionatorias. Una de ellas tiene que ver el Código Penal, el Derecho Administrativo Sancionatorio. Finalmente se han hecho diferentes códigos, y el principal es la Ley 734 del 2002, que es el Código Único Disciplinario, y así hay diferentes normas que de alguna manera vigilan al servidor público y que son como la herramienta o el instrumento que tiene la Procuraduría para hacer vigilancia. Dentro de las funciones del procurador está entonces la de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Imagínense, semejante tarea, la de hacer cumplir la Constitución, las leyes, que es una función que tiene también el Ejecutivo, la de hacer cumplir las decisiones judiciales, las sentencias de los jueces y los actos administrativos en general. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con auxilio del defensor del pueblo. Entonces imagínense, una función como de corte constitucional, que es la de ser vigilante de los derechos de modo general. Defender los intereses de la sociedad también es una función importante del procurador. Defender los intereses colectivos, en especial el del ambiente. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular. Ejercer prevenentemente el poder disciplinario, adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. Entonces ya saben ustedes que es la Procuraduría la que tiene dientes, no es la Defensoría la que tiene dientes, la Procuraduría es la que tiene dientes. La Defensoría hace parte, y los procuradores municipales hacen parte de este Ministerio Público, pero es el procurador el que tiene dientes para sancionar. Y recuerden el caso Petro, cuando el procurador, en este caso Ordóñez, sancionó a Petro para destituirlo. Vino una discusión que si tenía elección democrática, porque el procurador tenía la facultad de destituirlo. Entonces son unas discusiones que se presentan. Si un servidor público entonces desborda la ley, entonces puede conllevar a una sanción disciplinaria. Ahí está el procurador. Otros dicen, pero fue el que lo eligió, el que tiene la potestad de destituirlo. Bueno, estas son tensiones que se generan en el diseño constitucional que nosotros tenemos. Otras funciones del procurador tienen que ver con intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, de los derechos y garantías fundamentales. Rendir anualmente informe de gestión al Congreso, exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria. Entre otras funciones está las de desvincular del cargo previa audiencia y mediante decisión motivada al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas. Por ejemplo, infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley, derivar evidente o indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, obstaculizar en forma grave las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa jurisdiccional. Yo, por ejemplo, soy servidor público y es muy complejo hacer un trabajo más o menos decente en donde la Procuraduría a usted no lo vigile o no lo sancione. Por eso se le tiene mucho miedo y temor a las IAS. Otros poderes que tiene el procurador: en el artículo 278, numeral 2 de la Constitución, se dice que este emite conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios sometidos a fuero especial. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Lo mencioné cuando vimos la rama legislativa. Así como el Consejo de Estado, una Corte Constitucional, una Corte Suprema promueve proyectos de ley, la Procuraduría también promueve proyectos de ley, pero la regla aquí es que tienen que ver con el fuero, con la competencia de esa oficina o de esa entidad. También exhorta al Congreso para que expida las leyes que aseguren la promoción, el ejercicio y la protección de los derechos humanos, y exigir su cumplimiento a las autoridades competentes. Entonces ya saben ustedes que el procurador vigila los derechos, los hace cumplir
hace cumplir la Constitución, pero al mismo tiempo está exhortando al legislador para que no haga leyes que vayan en contra de la misma Constitución o de los derechos, o también promueve o exhorta para que haga leyes que garanticen más estos derechos. Hay una función también muy importante que tiene que ver con rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad. Ya saben ustedes que las demandas de inconstitucionalidad promovidas por los ciudadanos ante la Corte, el Ministerio Público, en este caso el Procurador, siempre debe intervenir. Siempre ustedes ven una demanda o más bien una sentencia de la Corte y siempre está el Procurador ahí emitiendo concepto de lo que piensa sobre un asunto en particular para que la Corte, si bien lo tiene presente, lo tenga en cuenta o no en la motivación de su decisión judicial. Hay otras funciones que tienen que ver con el decreto 1262 del 2000, en donde se dice que allí se modifica la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Estudios del Ministerio Público. El régimen de competencias interno de la Procuraduría General, se dictan normas para su funcionamiento, se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentran sujetos. Son otras funciones que están en el decreto 1262 del 2000. En este decreto se señalan varias funciones muy específicas en donde está un poco la forma como la Procuraduría está interviniendo en todo. Por ejemplo, se dice que hay una función que tiene que ver con la intervención ante autoridades administrativas, todas las autoridades administrativas. La función en la intervención ante autoridades judiciales. Siempre uno en los procesos judiciales uno ve el Ministerio Público allí presente. Hay intervención en los procesos penales, hay intervención en los procesos contenciosos administrativos, hay intervención en los procesos civiles y agrarios, en los procesos de familia, en los procesos laborales, en los procesos disciplinarios y ante el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, semejante rol tiene la Procuraduría y vigila a todo mundo. Aquí no se escapa nadie. Hasta aquí un poco lo que tiene que ver con la Procuraduría, con el Procurador. Hace parte también del ministerio, como lo dije ahora, el Defensor del Pueblo. Y el Defensor del Pueblo, entonces, esta figura está establecida en el artículo 281 de la Constitución, que también fue modificado por el mal llamado equilibrio de poderes, el acto legislativo 2 del 2015, ya lo he repetido muchas veces para que se lo aprendan, en donde se dice que el Defensor del Pueblo ejercerá sus funciones de manera autónoma. Será elegido por la Cámara de Representantes para un periodo institucional de 4 años, de terna elaborada por el presidente de la República. Hay que tener en cuenta aquí una cosita. Miren ustedes que el Senado es el que nombra al procurador y aquí se le deja a la Cámara de Representantes para que nombre al Defensor del Pueblo. Parece ser que el Defensor del Pueblo no tiene la representación y la fuerza que tiene una Procuraduría como es evidente, y esto se le dejó entonces a la Cámara de Representantes para que lo elija por 4 años. Ahora, recuerden ustedes que este Defensor del Pueblo viene de una terna elaborada por el presidente de la República. Así que ya saben ustedes, la terna que va del fiscal es por el presidente, la terna para defensor es del presidente, para que vayan viendo un poco el poder que tiene el Ejecutivo. Dentro de las funciones que tiene el Defensor del Pueblo, en el artículo 282 se dice que el Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones: divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. Esto es un poco de pedagogía constitucional con respecto a los derechos humanos, que también lo hace la Procuraduría. Invocar el derecho de habeas corpus cuando sea necesario e interponer las acciones de tutela sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados. En este momento la Defensoría del Pueblo tiene un papel muy relevante en materia judicial. Hay muchos abogados, en especial litigantes en el derecho penal, que se quedaron sin trabajo o bajó mucho su trabajo porque mucho de este trabajo, litigio penal, lo hace la Defensoría del Pueblo. En Manizales, por ejemplo, se dice que más del 85-90% estos trabajos los lleva la Defensoría del Pueblo y ya no un abogado. Otra de las funciones que tiene que ver con el Defensor del Pueblo tiene que ver con organizar y dirigir la Defensoría Pública en los términos que señale la ley, interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia, presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia, rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones. Entonces, un poco aquí hay un paneo general de lo que es el Ministerio Público, de lo que es la Contraloría, de lo que son los órganos de control. Entonces, hasta aquí esta idea. Muchas gracias.